¿Estás buscando trabajo y no sabes por dónde empezar? O tal vez eres un empleador que busca encontrar al candidato perfecto. Bueno, con la alegría que nos caracteriza, te contamos que en la Metro estamos aquí para ayudarte. Y es por eso que aquí comienza De Pega y Más. Con el destacado consultor, escritor, conferencista y empresario Alberto Maturana y la experimentada periodista y comunicadora audiovisual Rocío Peralta. De Pega y Más, el show de la Metro dedicado a todo lo relacionado al trabajo. Desde consejos para mejorar tu currículum vitae hasta los mejores tips para que tus colaboradores te regalen más que un tazón en el día de tu cumpleaños. ¿Cuáles son las últimas tendencias del mercado laboral? ¿Cómo lidiar con un jefe difícil? ¿Cómo hacer que tu trabajo sea más divertido? Inspírate, motívate y trabajemos juntos en De Pega y Más. Por todas las frecuencias de la Metro y, por supuesto, en la Metro TV. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a De Pega y Más, el programa donde el trabajo y las oportunidades se encuentran. Soy Alberto Tito Maturana y hoy tenemos un invitado realmente fantástico. Estaremos con Andrés Kub, ex ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo estás, Rocío? Saludo, por supuesto, a mi colega. Ya he hecho los anuncios iniciales. ¿Cómo está Rocío para este domingo? Muy contenta, estoy feliz de tremendo invitado. Tengo muchísimas preguntas para hacer. Entretenido, ¿eh? Me leí atentamente el libro, así que me estoy adelantando de todo lo que vamos a conversar. Hay harto que conversar y, por supuesto, no podemos iniciar este programa sin antes saludar ¿a quién? A nuestro auspiciador que hace posible que estemos aquí al aire. Vamos a saludar a Latam Nova. Confía tus programas de formación y capacitación a los expertos. Confíalos a Latam Nova. Latam Nova, crecer con conocimiento. Y además, atención, descubre las claves del liderazgo con el libro Liderazgol de mi colega Alberto Maturana y lleva a tus colaboradores a mejorar sus habilidades de liderazgo con la conferencia del libro, cuyo speaker, por supuesto, no puede ser otro que Alberto. ¿Dónde se enteran de todo esto? En www.liderazgol.com. No se lo pueden perder, ya lo saben. No, muchas gracias por la mención, Rocío. Sí, estamos con todo para finalizando el 2024 con la conferencia del libro y además para un 2025 que realmente viene fantástico con la conferencia de Liderazgo, así que muchas gracias. Oye, y esta semana se han conocido temas bien complejos en el ámbito laboral, ¿no? Han salido cosas bien interesantes, desafiantes y dignas de conversar, como por ejemplo, vamos a hablar de la nueva ley de datos. Bueno, es una ley que no es tan nueva porque se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero fue promulgada en el Diario Oficial la ley número 21.429. ¿Qué busca esta ley? Proteger la privacidad y seguridad de los datos personales de los chilenos. Los cambios que van a hacer son consentimientos, o sea, ahora tú debes dar tu consentimiento explícito en los datos, transparencia, las organizaciones y las empresas deben informar claramente sobre qué datos recopilan, cómo los utilizan y, ojo, con quienes los comparten. Por supuesto, esto también lleva como la segunda patita, que es la seguridad y los derechos de los titulares. Sí. Ahora, hablamos siempre de datos, y como que todo el mundo da por hecho que todos sabemos lo mismo. ¿De qué datos estamos hablando? Tipo, ¿qué datos? ¿Qué tan personales esos datos? Mira, son desde el nombre, apellido, RUT, fecha de nacimiento, porque pasa a veces que uno va a las farmacias, los supermercados, uno da el RUT. No te preguntan nada, o sea, como que te lo dan por hecho. Deme su RUT. Deme su RUT. Sí. Eso es una cosa, pero es absolutamente increíble y es muy chileno, porque lo ocupamos como que fuera una cosa que no tiene mayor importancia y es una clave sumamente personal. Es más, hay farmacias en las que para sacar el número, la mayoría te piden el RUT y eso queda, lo peor de todo es que queda almacenado en una base de datos y yo creo que ¿a quién no le ha pasado que llaman por teléfono estas compañías y dicen, usted tiene está pagando tanto por su teléfono, por su celular? Y uno dice, pero ¿cómo saben? Es impresionante. De tus mismos datos. Oye, salió una noticia justamente de alguien que recibió o ganó una suerte como demanda al respecto. Exactamente. O sea, la vamos a buscar, la tengo por ahí la noticia, pero hay una
un empleado demandó Ese. a sus jefes, porque esto es en Europa, y nosotros nos estamos plegando a esta nueva iniciativa porque tomaron sus datos, los datos que él entregó como empleador y los Como vendieron empleado, digamos. como empleado, perdón, y los vendieron a una compañía porque hay empresas que se dedican a recopilar tus datos y esos datos luego los venden como información a las empresas de cobranza, a los seguros y todo este tipo de acciones ahora van a ser reguladas y sancionadas cuando sea pertinente y me parece pero sumamente importante. Bueno, y es un tema que realmente no vamos a retroceder. Estamos hablando de datos, estamos hablando de información, estamos hablando de mucha información donde se necesita tecnología para poder manejarla, ¿no? ¿Sabes cuál es otro dato que, mira, ha pasado relativamente colado? Porque uno habla de los datos como el root, el nombre, en fin, pero hay unos datos más importantes que son los datos biométricos. La También, pupila, las claro. huellas dactilares y todo esto con este auge nuevo y inicio de la inteligencia artificial son datos que van a ser claves para el futuro. Hoy ya ponemos nuestra huella y tenemos todos nuestros bancos y todo, entonces esos son datos que deben quedar absolutamente resguardados y en seguridad, ¿cierto? Totalmente, y ahí estamos entrando ya en un mundo cibernético, en un mundo tecnológico, en un mundo de innovación, y bueno, de eso y otras cosas más, y por supuesto de su libro, ¿no es cierto? Tenemos un invitado que ya anunciamos, él es Andrés Kub, ex ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Andrés también es profesor de la Universidad de Chile y consultor de IDEMAX. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto tenerte aquí junto a la audiencia de Pegue Más. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto, Rocío. Un agrado estar con ustedes aquí en esta radio que no conocía y muy contento de conocer. Bueno, pero muchas gracias a ti por tenerte aquí, Rocío. Estamos felices, tenemos, como yo decía antes, mucho que hablar. Comentamos a la pasada todo esto de la inteligencia artificial, datos biométricos, y todo esto al final es ciencia. Y nosotros te invitamos para hablar del libro La Liebre y el Compás, que yo lo tengo acá. Vamos a agradecer también a la editorial Planeta, a través de Pay2, que nos facilitó este libro. Y hay varias preguntas. Yo Hay más que nada preguntas. Hay más que de nada. eso se trata un poco. Exacto. Más que dar respuestas es formular nuevas preguntas. Esa es la idea del libro, digamos, generar un debate. Así que muy bien que haya sido transmitido el mensaje. Qué bueno, yo quiero leer una cosa muy, muy cortita del libro que dice: la tesis general de este libro es que la ciencia incide en muchas dimensiones de nuestras vidas y que es necesario analizar estas dimensiones en el complejísimo y caótico escenario de nuestra sociedad. El desafío que propongo es argumentar sistemáticamente cómo la ciencia ha sido valiosa para los individuos y la sociedad y cómo lo sigue siendo en la vida contemporánea en dimensiones prácticas y crucialmente no tan prácticas. Así es. Después de esto, que ya sabemos que te motivó a escribir el libro, pero ¿cuál es el mensaje clave que quieres transmitir? Bueno, yo creo que el mensaje clave es que, como tú bien decías antes, y como Alberto mencionó también respecto a la tecnología, hoy día, y a mí me gusta mucho una cita de un filósofo chileno, muy amigo mío, que está también citado en el libro, que se llama Juan Manuel Garrido, y él dice: no vivimos en ningún sentido al margen del conocimiento. Es bien fuerte, porque no vivimos en ningún sentido al margen del conocimiento que producimos y que el conocimiento que aplicamos. Todo lo que nos rodea deriva del conocimiento científico. Estamos hablando por estos micrófonos, tenemos audífonos, tenemos un reloj digital, tenemos una pantalla. Todo lo que nos rodea hoy día tiene que ver con ciencia y tecnología. Y por lo tanto es necesario entender en qué dimensiones ese conocimiento es valioso. Y importante la palabra valor, porque cuando uno habla de valor, habla de interpretaciones. Esto no es una métrica del impacto que tienen las cosas en la cantidad de empleo, en el PIB. No, esto es valores, ¿sí? Y tiene que ver con una visión más bien subjetiva de los individuos, de las sociedades. ¿Por qué lo consideramos valioso? ¿Por qué es valioso algo? Porque lo consideramos bello, útil, necesario, entretenido. Y de eso se trata, de analizar sistemáticamente ese valor. Y algunos de esos valores son tangibles. La tecnología nos cambia la vida, la tecnología nos cambia la vida, pero también la ciencia cambia la cultura, y eso es menos tangible. Pero hay que darse cuenta que el conocimiento cambia el mundo que habitamos, a pesar de que el mundo no cambie, si nos cambia como nosotros habitamos ese mundo. No es lo mismo vivir en un universo donde la Tierra es el centro del universo, a vivir en un universo
donde estamos en una galaxia, en una esquinita, y estamos en la esquinita de esa galaxia, ¿cierto? No es lo mismo, esos dos universos no son lo mismo. Y eso entrega también el conocimiento. El conocimiento también tiene algo que ver con la experiencia de aprender, de descubrir, tiene mucho que ver con la inspiración. Hablabas tú del liderazgo antes, el liderazgo tiene mucho que ver con la educación y tiene mucho que ver con la inspiración. La ciencia no es solamente el descubrimiento, también es quien descubre, es la biografía de quien descubre. Andrés, y sobre lo que tú mencionas, porque estás tomando la ciencia desde una perspectiva que a veces no es lo usual. La ciencia en general, si uno la ve, las personas inmediatamente se ponen en un tono así como de cotona blanca, ¿no es cierto? Y experimento y pipeta y qué sé yo. Pero tú lo estás abordando desde el punto de vista de la sensación, de los quereres, de los gustos de las personas. ¿Cómo sientes que es la aproximación que en Chile, perdón lo amplio de la pregunta, pero ¿cómo sientes que es la aproximación que en Chile tenemos de la ciencia? Yo creo que no es solamente en Chile, yo creo que, y parte del argumento de por qué hacer este libro, es porque cuando uno es científico, las preguntas de la ciencia tienen que ver con el cómo ocurren las cosas, tienen que ver con los mecanismos, tienen que ver con las hipótesis, con las pruebas. Y este no es un libro de eso, es un libro sobre el por qué, y el por qué tiene que ver con el sentido, el por qué hacemos ciertas cosas como seres humanos. Entonces no es un libro científico, es un libro sobre la ciencia, pero que está escrito desde la perspectiva de una persona que vive en una sociedad que, como tú bien decías, Rocío, es una sociedad súper compleja, súper desordenada, caótica, la política es caótica, la economía es caótica, y la ciencia es una actividad humana que vive dentro de ese mundo. Claro. Entonces, no es suficiente, para mí, no es suficiente una ciencia que ocurra de forma hermética en la academia, en los laboratorios, como tú bien decías, con personas de cotona blanca, ¿cierto? Con bigotes y barba y pelo blanco, bien desordenado para que sean como estos científicos locos. La ciencia tiene que ver con un quehacer social y tiene que estar cerca de cada uno de nosotros porque es una forma de conocer, es una forma de descubrir el mundo, no es la única. Hay otras formas de conocer, pero esta es una que todos tenemos, que tiene que ver con la curiosidad y con una forma de indagar, que yo pregunto, planteo una hipótesis y la pruebo, testeamos, y por eso es que también es importante el valor final que tiene que ver con la democracia, que es lo mismo, no sabemos cómo es, la experimentamos, probamos, elegimos nuestras autoridades, las desafiamos con evidencia y tenemos elecciones nuevamente para probar nuevamente algún tipo de hipótesis. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma social o ciudadana, si tú quieres, de ver la ciencia. Y desde esa perspectiva, desde la forma social, porque en general todo niño es curioso, todo niño tiene interés por hacer ciencia. Y tenemos ciertas cortapisas, nos guste o no, en esta estructura social. Y luego, ya cuando son en la universidad, también tenemos otras cortapisas, porque hay mucha gente que hace su doctorado, que se dedica a la ciencia y que no tiene dónde ejercer en Chile. ¿Cómo le ponemos el cascabel a este gato en este círculo un poco vicioso? Porque no podemos fomentar la ciencia por mucho interés que haya. A ver, varias cosas que son bien importantes lo que tú preguntas, Rocío. Primero, no sé si lo han visto, pero un gráfico que ha circulado esta semana respecto al desempeño de los chilenos y chilenas en comprensión lectora y en habilidades numéricas, ¿cierto? Estamos en la lista que se publicó, estamos últimos en la lista. No se publicaron muchos otros países latinoamericanos, creo que ni un otro, que probablemente están bajo nuestro. Entonces también hay que tomar en cuenta que no es una realidad solo chilena, es una realidad latinoamericana, pero es una realidad que es dramática. Sí. Y por lo tanto, nada de esto que estamos conversando va a llegar a un punto de florecimiento que realmente contribuya al desarrollo de la sociedad si nuestra ciudadanía no tiene acceso a educación de calidad, y se nos ha olvidado por mucho tiempo hablar de la calidad de la educación. Hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de becas, hemos hablado de gratuidad, no hemos hablado de calidad. Y creo que estamos atrasados en hablar y actuar en la calidad de la educación. Es lo más importante que tenemos que hacer hoy día como país si queremos realmente darnos un salto hacia un país mucho más productivo y a lo que llamamos, ¿cierto?, ese tan anhelado y esquivo desarrollo. Eso es una cosa, ¿sí? Déjame, Alberto, un minuto con respecto a la segunda pregunta, Rocío, porque es súper importante. Nosotros hemos formado muchas personas en ciencia. Y las universidades han formado muchas personas en ciencia. Y hemos tenido becas para científicos y científicas. Y es cierto
que hoy día tenemos una masa crítica en formación que no necesariamente tiene trabajo, y este programa es sobre el trabajo, no necesariamente tiene trabajo en las universidades. Pero las universidades no pueden ser el único lugar de trabajo de un científico. Nosotros no vamos a poder incorporar a toda esa gente a las universidades. En rigor, y esto puede tener matices, las universidades están cerradas para los académicos. Tienen cuerpos académicos que ya alcanzaron de alguna manera una madurez en tamaño, en número. Lo que necesitamos son científicos y científicas en otras áreas de la economía, en las empresas, en el Estado, en asuntos internacionales, en organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que poblar los ecosistemas laborales con personas entrenadas en ciencia. Entonces, hemos formado personas y las universidades estamos formando científicos para la academia y tenemos que formar científicos para el mundo, que es algo muy distinto. Y ahí parte una responsabilidad desde las universidades, como estamos enseñando, hacia la sociedad abrirse a que dentro de sus filas tienen que haber mucho más personas formadas en ciencia. Y en ese punto... Para beneficio de las mismas instituciones. Esto no es caridad hacia las personas que ingresan como científicos, sino que para beneficio de las instituciones. Pero mira que cómo se va uniendo todo, porque eso lo encuentro particularmente interesante. O sea, tú planteas que la ciencia parte por hacerse preguntas. ¿Cómo evalúas, y tú estuviste ahí, ¿no es cierto?, liderando todo lo que significa esta visión país en torno a la ciencia y la innovación, que es poner, ¿no es cierto?, en productividad lo que la ciencia hace, ¿no? ¿Cómo evalúas el tema de la educación? Hablemos de la educación básica y tal vez media. ¿Cómo evalúas? ¿Es una educación para que los jóvenes y los niños se hagan preguntas? Pero Alberto, yo creo que tu pregunta tiene una respuesta obvia, y ese ranking que acaba de salir, que ha circulado, que se ha hecho viral, es la respuesta a tu pregunta, digamos. Es evidente que estamos haciendo una mala pega. Evidente que estamos haciendo una mala pega. Más aún ahora, en este mundo de la inteligencia artificial, de las tecnologías, de las aulas inteligentes, qué sé yo, y estamos haciendo más o menos lo mismo de mala calidad en general. Obviamente que hay excepciones, ¿cierto? Como en todo. Pero no estamos haciendo la pega educativa que tenemos que hacer. Yo creo que ahí también nosotros en las universidades tenemos un rol que jugar, no solamente en la formación de los universitarios, sino que en la formación de los profesores que van a ser los futuros educadores del país. Y ahí tenemos también una tarea pendiente de tener una buena formación de los docentes, una buena formación de los profesores, un perfil del docente que sea valorado, un perfil del docente que sea necesario para la sociedad, ¿cierto? Que se considere necesario por toda la sociedad. No, yo creo que en la educación hay un tema clave, no se aborda mucho en este libro, porque no es un libro sobre la educación, pero al final uno llega a que lo que tenemos que solucionar de verdad para que cualquiera de estas cosas que están en el libro ocurran, es que tengamos un incremento en la calidad de la educación para todos y todas los niños, ¿cierto? Y tenemos hoy día una cobertura, no hay que olvidarse que hoy tenemos una cobertura que es prácticamente total. Claro. Es momento de hablar ahora no de la cobertura, sino que de la calidad. Y yo quiero un poco devolverme a lo que estamos hablando antes, porque también hay una mirada de la sociedad. No necesariamente todos van a ser científicos, pero sí todos tenemos esa curiosidad. Y si yo no tengo claro para qué en mi empresa, para qué me sirve un científico, no lo puedo contratar. Exactamente. Y Alberto hablaba antes del tema de las preguntas. Yo creo que uno de los principales aportes que puede hacer el mundo científico a la empresa, y tú conoces bien los temas de innovación, es, preguntarse. Tenemos que preguntarnos sobre competitividad, sobre amenazas, sobre riesgos, sobre soluciones. Pero primero tiene que nacer la pregunta. Nuestro sector empresarial es una empresa muy tradicional, donde la pregunta se formula muy rápido y se busca muy rápido la respuesta. Y como la pregunta se formula muy rápido, la respuesta normalmente está disponible en el mercado. Y no necesariamente es la respuesta que te va a catapultar en productividad, en competitividad. Entonces, no solamente necesitamos científicos para que solucionen problemas de las empresas, sino que también para que pregunten las preguntas correctas en las empresas. Y una cosa adicional, cuando tú no hablas de la empresa, sino que hablas del Estado, también para que sean contraparte. No sacamos nada con tener una ciencia espectacular si no tenemos la contraparte que pueda dialogar con ella en otros sectores. Totalmente, André, y quisiera llevarte un poquito a desclasificar en términos políticos.
Claro, porque mira, tú estuviste, obviamente, en tu rol de ministro de Ciencia y Tecnología, me imagino que participaste de muchas reuniones con empresarios, con grandes empresas, ¿no es cierto?, que ellos estaban velando por sus intereses. ¿Cómo el empresario, en términos generales, la gran empresa chilena, cómo es en su aproximación a la ciencia, a la tecnología, a la innovación? Mira, yo te diría, y nosotros no nos conocíamos, Alberto, no nos conocíamos, Rocío, pero yo soy optimista. Yo Bien. veo la vida con optimismo, yo no la quiero vivir de otra manera, digamos. Lo que yo veo en Chile es que está empezando a ocurrir un cambio. Hay una transformación en el empresariado. No es una transformación que todavía se manifieste en demasiadas acciones. No es una transformación que hoy día mueva la aguja de la economía. Yeah. Pero las conversaciones hoy día con las empresas no es la misma conversación que teníamos hace 10 años con la empresa. Tú has estado en temas de innovación. Nosotros hace 15 años empezamos a hablar de innovación en Chile. Bueno, hoy día todas las empresas tienen dentro de su gobernanza gerencias de innovación, departamentos de innovación, unidades de innovación. Finalmente hay personas que se encargan de esto, que saben dentro de las empresas. Hay una mentalidad que está cambiando, donde se está viendo que las soluciones a los temas competitivos, las soluciones al estancamiento productivo, pasan por los temas científico-tecnológicos, pasan por inteligencia artificial, pasan por seguridad, por ciberseguridad, pasan por optimización, pasan por biotecnología, la industria de los alimentos. Y por lo tanto hay un cambio, yo te diría, que está ocurriendo de mentalidad. Y eso te lo explica, por ejemplo, que tenemos una ley de I+D que se usa, no se usa todo lo que quisiéramos, Claro. pero se usa. Claro. Están apareciendo doctorados que están vinculados a la empresa. Yo he sido evaluador de algunos muy buenos doctorados en biotecnología translacional que traducen esto, el conocimiento científico a la empresa. Yeah. Está ocurriendo. Hay empresas que tienen centros de innovación, hay empresas que tienen centros de I+D en Chile hoy día, muy buenos centros de I+D, pero son todavía casos. Claro. Hace 15 años no habían casos. Hoy día hay casos y tenemos que empujar esto a que sea la norma. Yo estoy convencido que tenemos que transitar hacia que esto sea el estándar, que sea la norma de las empresas. Hoy día no es la norma de las empresas, pero ya el bichito entró. Y el bichito entró en la cabeza de muchos y muchas empresarias. Probablemente hay un recambio generacional también. Eso te iba a decir, ¿no? Hay un recambio. Y gente que también que ha mirado otras realidades. Que ha mirado otras realidades, que se ha formado afuera. Mucha gente ha hecho programas de posgrado en el extranjero. ¿Le otorgas un valor a eso? Sí, muchísimo. Muchísimo. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, tener esa mirada de estar en los grandes centros tecnológicos? Clave. No solamente para atraer a Chile nuevas ideas, nuevas herramientas, nuevas metodologías, sino que para también establecer contactos con redes internacionales que finalmente son muy beneficiosas para el país. Entonces es muy bueno que la gente salga y vuelva, es muy bueno que alguna de esa gente salga y no vuelva. Y que se queden afuera formando, y formando redes internacionales. Hoy día tenemos gente trabajando en universidades extranjeras que son vínculos, que reciben a estudiantes chilenos, que mandan para acá, que vienen a hacer conferencias de verano, que vienen a hacer cursos de verano. Y ese intercambio es fundamental también con el mundo desarrollado. Ahora también está, la sociedad va empujando un poco a la flexibilidad, ¿cierto? Hoy todo se trata de flexibilizarnos, de reaprender, pero también es innegable que el medio ambiente es un tema que se nos está imponiendo y donde la ciencia juega un papel fundamental. En esta mirada un poco optimista, ¿cómo se vislumbra el medio ambiente? Tú dices con los temas ambientales. Temas medioambientales y de sostenibilidad. Perfecto. ¿Cómo se vislumbra esta conversación entre produzcamos, ¿cierto? Tengamos avance, innovación, pero también cuidemos este planeta que tenemos? Es una pugna permanente, es una pugna que hoy día está en una tensión muy fuerte, es una tensión que tiene demasiados componentes, porque sí, podemos estar muy optimistas respecto a lo que se logra en las cumbres climáticas o en las cumbres de biodiversidad. Hay muchos recursos que se está canalizando. Nosotros en Chile tenemos una ley una ley REP, tenemos una ley marco de cambio climático, tenemos una nueva ley de biodiversidad y de áreas protegidas. Entonces tenemos una legislación bastante actualizada. Estamos transitando hacia una producción de energía muy limpia. Chile es líder sin ninguna duda en producción de energías limpias. Tenemos esta idea del hidrógeno verde, que vamos a ver cómo resultan, porque está todavía veremos la envergadura que va a tener. Pero después tenemos grandes potencias que amenazan con salirse de las convenciones,
que amenazan con que en la región nadie va a decirles qué tienen que hacer, y por lo tanto hay una pugna, yo te diría, político-económica, social, académica, que está en plena batalla, digamos, ¿ah? Y creo que es importante tomar partido, y es importante reconocer también los avances, y es importante conocer qué significa en Chile la Ley Marco de Cambio Climático. Tenemos, por ejemplo, por primera vez en la historia, un comité científico que asesora al Ministerio de Medio Ambiente en temas climáticos y de medio ambiente. Tenemos una ley de biodiversidad que va a separar la función de la CONAF, que era una función rara que tenía por un lado función de conservación y por otro lado una función de manejo de bosque, y son incompatibles, ¿cierto? Entonces, hay avances, es lento, y quizás, a tu pregunta, quizás no es suficiente ir tan lento. Quizás tenemos que ir más rápido, y ese es realmente el desafío, digamos. Ahora, para ir más rápido se necesita que las personas estén de acuerdo, y la gente se pone de acuerdo con un voto cada cierto tiempo por sus autoridades, ¿no es cierto? Esa es la forma en que las personas se manifiestan en sus pareceres. ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente? Mira, En esa ese, línea. Ese creo que es solamente parte de la solución, porque la otra parte súper importante tiene que ver con tu poder adquisitivo. Con la demanda, porque hoy día a todos nos encantaría tener un auto eléctrico, pero son autos que son mucho más caros y tenemos que hacer instalaciones, entonces todavía estamos transitando en eso. Tenemos buses eléctricos, ¿ah? y tenemos un sistema de metro que funciona fantástico y buses que funcionan fantástico. Yo soy fanático del transporte público, digamos, pero claro, también tiene que serse accesible, y este es un tema que en lo ambiental a mí me parece clave. Y es que yo, cuando hablo de medio ambiente y de una economía sostenible, yo le llamo una economía verde, y por lo tanto tiene una V de verde, es una economía V. ¿Ah? Pero la economía verde, también tiene que ser una buena economía. No puede ser una peor economía. No puede ser una peor economía que nos va a tirar a una recesión. O no puede ser una economía que nos va a permitir crecer al 1,8% al año. No puede ser, porque si no, no nos vamos a embarcar en ese camino. Entonces tiene que ser verde y vigorosa. ¿Ah? Tiene que ser una buena economía, y eso tiene que ver con precios, con oferta, con demanda. Tiene que ver con que la energía sea limpia, pero también que sea accesible, que los autos sean eléctricos, pero que sean accesibles, que los paneles solares. Entonces, estamos transitando hacia allá. Todas las tecnologías van en esa dirección, pero yo te diría que junto con la regulación, que es súper importante, y tú lo mencionaste, Alberto, regulación clave, pero también es importante el tema de precios, mercado y una buena economía. Si no sacamos nada. Si esto no son oportunidades, yo creo que no sacamos nada. Y por accesibilidad también hay que pensar, y nosotros tenemos una mirada desde la ciudad, pero hay sectores de este país donde no tienen agua potable, en donde no tienen caminos, entonces son cosas que es muy fácil teorizar desde nosotros, pero tiene que llegar a todos. Absolutamente. Y tomando tu punto, Rocío, eso no solamente se da a nivel nacional, sino que en el fondo hoy día la gran presión de sostenibilidad viene de los países desarrollados. Y los países desarrollados ya se desarrollaron y ya usaron todo el combustible fósil. Y ellos son los principales causantes del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Tú sabes que, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, el 50% de los bosques nativos se habían eliminado miles de años antes de Cristo. El último bosque nativo en el Reino Unido estaba parado antes que llegara Colón a Chile. Hoy día todo lo que uno ve en Inglaterra que aparece es manejo de bosques, es reforestación. Y por lo tanto ellos ya hicieron el desarrollo a costa del medio ambiente. ¿Quiénes están pagando hoy día? Aquellos que no nos podemos desarrollar y que por lo tanto tenemos un freno impuesto para que nos desarrollemos de otra manera, pero nadie se ha desarrollado de esa manera todavía, y los países desarrollados, por lo tanto, tienen que pagar. Y ese es el concepto como de justicia internacional que existe hoy día, de lo que se llama la pérdida y daños. ¿Quién paga para lo que los países chicos se desarrollen de otra manera, entendiendo que los grandes se desarrollaron en base a combustibles fósiles? Ese es un tema internacional de justicia, que es lo que tú hablas también, Rocío, que es justicia no solamente intrageneracional, que sería la que tú mencionas, los habitantes de Santiago versus los habitantes rurales, por ejemplo, claro, sino que también intergeneracionales. ¿Qué pasó con las generaciones que pasaron y cómo somos justos con las generaciones que vienen? Y hay un tercer elemento de la justicia que tiene que ver con los otros seres vivos del planeta. Entonces, el concepto de justicia es un concepto que se está hablando cada vez más en estos temas ambientales y tiene que ver con justicia intergeneracional y con lo que no son
humanos. Y en ese sentido, qué importante es la divulgación científica, para recordarle a todos los que nos están escuchando que estamos conversando a propósito de este libro, La liebre y el compás, que es editado por Grupo Planeta, bajo el sello Paidós. Así que esto ha sido absolutamente un placer conversar sobre este ensayo, sobre el valor de la ciencia y la transformación de la vida. Y con toda la experiencia que Andrés tiene, sobre todo desde múltiples miradas, porque no es solamente la mirada de la ciencia, digo solamente porque es una mirada bien específica, con ideas muy bajo un paradigma muy claro, pero también te tocó como ex ministro, ¿no es cierto?, o como ministro en su minuto, bueno, te tocó la pandemia. Nos tocó la pandemia. Y eso fue muy duro, y porque tuviste que movilizar empresas, una propuesta país. ¿Cómo fue ese momento en lo humano, Andrés? Fue difícil, fue duro. Creo que lo que vimos fue, y lo que yo más rescato, digamos, primero un equipo del ministerio extraordinario, de gente formada en ciencia y otros no en ciencia, pero que formaron un equipo realmente de primera línea. Y la comunidad científica, que finalmente, independiente de las posturas políticas, se pusieron al servicio del país en una situación de emergencia. Y creo que eso dio cuenta de una capacidad que tiene el país, que le permitió transitar por la pandemia de una forma que no hubiera transitado así si no hubiese sido de la mano de la comunidad científica. Y estoy hablando de el acceso a las vacunas, de la proyección de las camas críticas para los hospitales. Se fabricaron ventiladores mecánicos en Chile de vanguardia que se usaron en hospitales para salvar vidas, y se trataron los temas de los datos que tú hablabas al principio. Hablaban de la ley de datos personales. Nosotros propusimos una mirada de acceso y de datos abiertos, que llevó a Chile a tener, según las revistas internacionales de ciencia, una de las mejores bases de datos del mundo en el COVID. Una base de datos que sirvió para informar a la ciudadanía, para tomar decisiones, y también para hacer investigación. Entonces creo que yo te diría que esas dos cosas, un gobierno totalmente enfocado en la pandemia, en la solución, un equipo propio mío, digamos, que fue extraordinario, y una comunidad científica que se puso al servicio del país. Ahí tengo una pregunta sobre eso, porque en las distintas instancias donde me ha tocado estar cerca de los temas de innovación, una de las sensaciones que siempre tengo es que tratamos de solucionar los desafíos en esta cultura nacional, digamos, la tratamos de solucionar cada uno desde su particular mirada, tratando de creer que se tiene la solución, o desde, ¿no es cierto?, del ámbito político, o del ámbito de la gestión en los negocios, o del ámbito... Entonces, siento que se conversa poco entre áreas. ¿Cómo observas eso? ¿Compartes conmigo, digamos, esa tesis que en el fondo necesitamos abrir un poquito más los espacios? Totalmente. Y eso ocurrió en la pandemia, que hubo lo que yo llamo unidad de propósito. Unidad de propósito, qué buen concepto. Había un objetivo común. Las empresas tenían un objetivo, el Estado tenía un objetivo, la academia tenía un objetivo, la sociedad civil tenía el mismo, todos teníamos el mismo objetivo. Y trabajamos, por lo tanto, de forma coordinada para poder resolver el problema. Y una vez resuelto el problema, cada uno capturó el valor en el ámbito que le interesa. Yo trabajé, por ejemplo, en los temas de COVID, vacunas, qué sé yo. La academia publicó excelentes artículos científicos. La empresa visualizaron nuevos negocios. El Estado tuvo como nunca acceso a la mejor evidencia disponible. Entonces, cuando hay unidad de propósito, y estoy teniendo una mirada muy de negocio, pero cuando hay unidad de propósito, después se captura el valor de distintas formas. Entonces uno dice, bueno, pero era una emergencia. Pero yo te digo, bueno, pero es verdad que todo el país está enfocado al mismo problema. Pero hoy día un sector, el sector salmonicultor, por ejemplo, el sector de los salmones, tiene problemas graves. Y es un problema del sector, que necesita al Estado, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil. Y cuando pongamos el objetivo común y lo resolvamos, vamos a capturar valores, ¿cierto?, específicos para nuestro quehacer y nuestro interés. Y yo te diría que se pueden trasladar los aprendizajes, no son unidad de propósito país, pero al menos son sectoriales, y creo que tenemos mucho que aprender de lo que pasó en pandemia a resolver desafíos sectoriales. Ese fue una tremenda experiencia de logro, y yo coincido contigo. O sea, había una misión muy clara, movilizó
a los expertos en cada uno de sus distintos estamentos, y hubo una ganancia particular para esos estamentos, y eso está súper bien, porque en el fondo ese es el sentido. Te cuento también que el objetivo de Pega y Más es justamente ese, o sea, conectar a las personas que trabajan en la empresa con quienes están haciendo empresa. Porque con objetivos particulares, bueno, cada uno rinde lo que puede, digamos, pero cuando nos unimos somos más fuertes, ¿no, Rocío? Sí, y yo quería conectar esto un poco a propósito de las vacunas, con algo que suena casi anecdótico, pero es una problemática que se está presentando. Esta especie de mitología en torno a las vacunas, esta idea de que causan problemas, que partió siendo un mito urbano, pero que está presentando, ¿cierto?, ya un retroceso. ¿Cómo hacemos desde una política pública, conectamos a la sociedad con el conocimiento científico? Mira, el tema anticiencia es un tema que yo toco en el libro. No de manera muy profunda, porque el libro abarca como muchas cosas, pero el antivacuna es una forma de anticiencia, y hay que tratar de entender qué es lo que hay detrás del movimiento antivacuna, así como qué es lo que hay detrás de un movimiento terraplanista, o qué es lo que hay detrás de un movimiento que niega la evolución por selección natural. Y uno tiene que indagar, porque no son siempre las mismas causas. A mí me da la sensación de que cuando uno habla de selección natural versus creacionismo, lo que hay atrás es religión, es superstición, ¿cierto? Pero lo que hay atrás de un terraplanismo, o lo que hay atrás de las vacunas, de los movimientos antivacunas, son más bien movimientos antisistemas. A mí nadie, ni menos el Estado, me va a decir qué hacer, ¿cierto? Entonces ahí hay otro elemento. Después hay otro más que discuto en el libro, que tiene que ver con lo que yo llamo el retorno a lo natural, que nos pareciera ser que lo natural es mejor para nosotros y por lo tanto optamos por la homeopatía, que sabemos que está totalmente desacreditada científicamente, y optamos igual por la homeopatía, ¿cierto? Entonces volvemos a lo natural, o tenemos un movimiento religioso, o tenemos un movimiento antisistema. En Chile el movimiento antivacuna no fue muy relevante. Una de las grandes, yo te diría, de las principales contribuciones a una campaña de vacunación exitosa fue la aceptación de la ciudadanía. La ciudadanía participó de esto, porque confía en la vacunación, y así se demostró. Y por lo tanto, nuestra ciudadanía es una ciudadanía que confió en un sistema que históricamente ha sido muy robusto. Pero nosotros tenemos hoy día en el mundo movimientos antivacunas que efectivamente están causando que regresen algunas enfermedades que estaban al menos parcialmente erradicadas, están volviendo, y eso es grave, porque tenemos la solución, y la solución no se emplea por una convicción fantasiosa de que tenemos otras herramientas para combatir algo tan grave como enfermedades infecciosas. Y yo creo que es importante recordar que nosotros estamos hoy día acá, nosotros hoy día en Chile vivimos lo que viven las personas en un país desarrollado, más de 80 años de expectativa de vida, y eso tiene que ver con disminución de la mortalidad infantil, con alimentación, con higiene, con vacunas y con antibióticos. Y eso explica gran parte de por qué vivimos más. Y por lo tanto tenemos que aceptar eso y vivir con ese marco científico-tecnológico que no es solo ventajas, crea problemas, ¿cierto? Crea problemas porque hoy día están apareciendo enfermedades y patologías de la vejez que son más prevalentes, qué sé yo, pero ese es nuestro marco. A través de higiene, alimentación, disminución de mortalidad infantil, vacunas y antibióticos, hoy día podemos vivir una vida mucho más larga que la que vivíamos hace 50, 100 años. ¿Sí? Y eso es importante que se comunique, que se comunique, pero que se comunique no solamente con datos, sino que también con relatos. Es datos y relatos para que podamos, digamos, abrazar una convicción. Oye, a mí me gusta esa perspectiva que tú planteas, Andrés, porque eso quiere decir que no necesariamente una persona que está en un laboratorio o que está estudiando fenómenos científicos está haciendo ciencia, sino que cualquier persona que nos está escuchando hoy día puede hacer ciencia utilizándola. Así es. O sea, y utilizándola lo que tú dices, ¿no es cierto? O sea, teniendo cuidado en términos del uso de la vacuna, cuidando su alimentación, es decir, usando el conocimiento para su calidad de vida. Usando el conocimiento y usando el análisis crítico, que te permita decir, mira, ¿qué es lo que me ayuda y qué es lo que no me ayuda? ¿Qué es lo que está demostrado que me ayuda y lo que está demostrado que no me ayuda? Entendiendo, y eso también es parte de lo que digo en el libro, entendiendo
que con cada tecnología también generamos problemas. O sea, esto que la tecnología nos simplifica o nos soluciona la vida es como sí, pero. ¿Ah? Ya. Sí, pero siempre trae también complejidades de las cuales tenemos que hacernos cargo. Y tú hablabas al principio de la ley de datos. Súper bueno tener una ley de datos y proteger nuestros datos, pero también tenemos que dejar la puerta abierta a que podamos hacer desarrollos, a que podamos avanzar. Tú sabes que la política de inteligencia artificial en Estados Unidos, por ejemplo, es muy distinta a la de Europa, y la de Europa es muy centrada en la regulación. Lo que está pasando es que las startups tecnológicas están emigrando a Estados Unidos porque no se pueden desarrollar en ambientes con excesiva regulación. Entonces, en la ley de datos personales, en la nueva ley que está en el Congreso de Inteligencia Artificial, tener cuidado de que tener una ley de inteligencia artificial no es en sí mismo una buena noticia. Ya. Tenemos que evaluar qué es lo que hay ahí dentro para que tenga un buen balance entre lo que se regula, pero también lo que permite. Porque ahí está el futuro, ahí está el futuro de nuestra economía, de nuestros negocios, y por lo tanto de nuestra sociedad, del uso que le demos a nuestros aparatos, de cómo nos vamos a comunicar. Y por lo tanto, ojo con eso también, que una ley no es solamente buena porque esté ahí. Te gusta toda la razón porque tenemos un amigo en común, ya te comentaré, que me decía, yo le decía, ojo con las aplicaciones que bajas, que sé yo, porque te piden información. Entonces él me decía, no, yo le doy toda la información, porque si entre más me conoce mi teléfono, mejores soluciones me da. Bueno, esa es pero va en esa línea, porque fíjate una cosa, estaba leyendo una estadística respecto de las grandes empresas tecnológicas, las que están en como en segunda división, por así decirlo. Hay algunas europeas, muchas estadounidenses, pero las de primera división, por decirte, todas estadounidenses y ninguna europea. Sí, entonces, claro, entonces ahí puede deberse mucho a lo que tú De todas maneras, o sea, no estoy diciendo que hay que desregular todo. No, ¿sí? claro. Pero hay que tener un buen balance y tenemos que encontrar ese buen balance. Eso no es tan fácil. Y yo creo que el tiempo nos va a enseñar que Europa está un poco sobreregulado en este tema y está limitando los negocios. Ahora, este camino de la inteligencia artificial está recién iniciando, y de nuevo volvemos a esta mirada así de los apocalípticos y los integrados, como decía Humberto Eco. Está este mito, nuevamente el relato de que viene esta cosa tipo, no sé, Robocop, que las inteligencias artificiales se van a revelar. Y yo creo que ahí nace mucho de esta regulación excesiva, ¿no? Sí, mira, yo tengo una respuesta para eso que a mí me convence. No sé si te convence a ti, pero a mí me convence. Y es que tenemos que mirar esto con una perspectiva histórica de muy largo plazo. Esto ha pasado muchas veces en nuestra historia como humanos. Y yo quiero recordar solamente que Sócrates se rebeló contra la escritura, porque encontraba que era el fin de la transmisión de conocimiento entre las personas, que no se podía enseñar si no era solamente vía oral, que la tradición se podía traspasar solamente de forma oral, que la educación tiene que ser solamente de forma, y que la escritura iba a arruinar todo lo que habíamos construido como especie. Entonces, han pasado miles de años y aquí estamos, ¿cierto? Y estamos con una cultura que se ha globalizado, todos tienen acceso a ella, y por lo tanto hay que tener ojo. Entonces hay una institución que a mí me gusta mucho que se llama el Instituto del Futuro, que la dirige una mujer que se llama Amy Webb, y Amy Webb dice que esta revolución tecnológica es tan profunda que va a alterar la propia existencia del tejido humano. Entonces, a primeras, uno dice, sí, esto está totalmente en el debate contemporáneo. La tecnología está transformando al ser humano profundamente. Yo pondría el matiz, lo ha hecho muchas veces antes. Y podemos buscar tecnologías que lo han hecho muchas veces antes, partiendo por... ¿Te acuerdas? La radio, por ejemplo, la radio, la televisión, claro. el La fuego, imprenta. la escritura, la imprenta, Claro. La electricidad, el uso de las fuentes de energía. Entonces, Claro. siempre la tecnología revoluciona la verdadera existencia del ser humano. De eso se trata la tecnología. O sea, no nos vamos a poner más tontos con la No, IA. lo que te dice es que no puedes generar capacidades para tratar de comprender solo la inteligencia artificial. Lo que tienes que hacer es generar capacidades para entender estas transformaciones tecnológicas permanentes. Acuérdense de mí, en algunos años más vamos a estar hablando de esta cosa que viene, que es la computación cuántica, que yo no entiendo muy bien qué es lo que es, pero la computación cuántica viene.
y va a revolucionar la forma en cómo operan nuestros computadores. Y en 5 años más vamos a estar todos hablando de la computación cuántica. Otra revolución, porque así es la tecnología. Entonces tenemos que tener gobernanzas y estructuras que nos permiten manejar esto, pero permanentemente, no para un tipo de tecnología, Claro. sino que para todas las tecnologías que van a aparecer en el camino, porque están apareciendo todo el tiempo y cada vez más rápido. ¿Ah? Cada vez, es cierto, ¿no? Cada vez más rápido y tenemos que ir haciendo estos saltos tecnológicos. Finalmente lo que vale pareciera es la capacidad de adaptarse una Así y es. otra vez. Y sobre eso mismo te quería consultar tu opinión, porque estamos en una radio muy entretenida, por cierto, la Metro FM, y está la televisión. ¿Cómo sientes tú que están los medios de comunicación haciendo la pega en torno a los temas científicos y tecnológicos? Porque para poder asimilar estos nuevos conocimientos hay que tener una apertura y un raciocinio tecnológico o científico. ¿Cómo están haciendo la pega la televisión, la radio? Yo creo que hay mucho espacio. Yo creo que hoy día hay mucho espacio, hay interés, hay espacios científicos y tecnológicos en los medios escritos, en la televisión, hay mucho en la radio. Yo he estado en la radio, digamos, estas semanas con el libro, con muy buena acogida, con conversaciones súper interesantes, usando la radio en vivo, la radio diferido, los podcasts. Entonces, creo que hay medios para la comunicación de la preocupación científica, mucho más de lo que había antes, en todos los medios, creo yo, y eso es muy positivo. ¿Se necesita mucho más? Obviamente que se necesita mucho más. ¿Y la televisión pero cómo lo está haciendo, crees tú? la televisión, yo creo que en general la televisión está en hartos problemas, digamos. Si ustedes vieron los balances de los canales en la última semana, son bien nefastos, pero hay mucho más preocupación científica y acceso de la comunidad científica a exponer los temas también en televisión. Creo que hay programas muy buenos y especialmente para los más jóvenes. Creo que hay una pega que se ha hecho, yo creo que bien. Oye, hay un programa que a mí me marcó, no sé si tú eres mucho más joven que yo, Rocío. Mucho más. Muchísimo. De Carl Sagan, ¿te acuerdas? Sí, Cosmos. claro. Sí, claro. Oh, era alucinante. ¿Cómo llegó la ciencia a ti, Andrés? ¿Cómo llegó el...? No, a mí llegó de otra manera. Yo vengo, y es paradójico, digamos, pero yo vengo de un mundo más bien que tiene un origen a una corriente naturalista. Ya. Yo no era de los que desarmaba las radios cuando chico, ni los que armaba cosas extrañas, sino que yo más bien siempre me paseé por el bosque y por la montaña. Y ahí viene el interés más bien desde la naturaleza, desde la observación, digamos, de la naturaleza, desde vivir en el paisaje. Y tengo esa corriente más marcada por los naturalistas que por los científicos muy duros del laboratorio, digamos. Así Mira. que de ahí vengo de la montaña. Y ahí te hago una pregunta, porque en el fondo yo, perdón que hable de mí, pero a mí me gusta pintar, me gusta escribir, pintar, me gusta el arte. Y siento muchas veces que se disocia el mundo del arte con el mundo científico, cuando, si tú me preguntas a mí, yo siento que el arte es como que pone una estrellita en el horizonte y la ciencia va detrás de esa. ¿Cómo sientes que debe existir alguna relación o simplemente es una bola mía que en realidad no? No, yo creo que no es una volada tuya, pero yo creo que sí conviene, y eso es lo que trato de hacer en el libro, como de analizar estos temas, ¿Ya? pero de forma sistemática. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo soy súper cuadrado. Entonces, lo primero es que la ciencia es una forma de conocer. Y existen otras formas de conocer el mundo. Y no podemos creer que la ciencia es la única forma de conocer. La ciencia es una forma indagatoria, inquisitiva, que tiene una metodología, que puede ser más o menos estricta, pero hay una metodología. Pero después hay otras formas de conocer que no tienen que ver con la indagación, sino que tienen que ver con la reflexión. Y la reflexión se asocia mucho más a las disciplinas humanistas, a la literatura, a la poesía. Y después están las formas de conocer que son introspectivas, que son más bien las espirituales, que son el conocimiento sobre ti mismo. Entonces, hay conocimiento que yo le llamo de inquisición, conocimiento reflexivo y conocimiento introspectivo. Entonces, y hay tres, al menos esas tres, probablemente hay más, digamos, pero hay tres formas de conocer. Ahora, si tú vas al centro de eso, hay temas de creatividad. Y la creatividad es algo que une todas estas formas de conocer, pero después se diferencian metodológicamente. Entonces, la creatividad puede ser lo mismo en el arte que en la ciencia,
pero después como tú desarrollas eso es distinto, la metodología es distinta y la lógica que tiene es distinta porque la ciencia se construye sobre el conocimiento previo y es, de alguna manera, es algo que progresa, la ciencia progresa. El arte más que progresar se ramifica y cada obra, tú no puedes decir que una obra del siglo XX explica mejor el mundo que la obra renacentista. En ciencia sí puedes hacer eso. Entonces hay diferencias, por eso digo que es bueno analizarlo como en detalle también. Totalmente, me encanta la perspectiva y me encanta que todo parta de la creatividad. Tremendo invitado. Se nos pasó esta ¿no es hora cierto? volando. Te agradecemos, pero muchísimo, Muchas Andrés, gracias a por ustedes. esta experiencia de tenerte como invitado. Corran a las librerías a comprar La Liebre y El Compás. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, agradeciendo, por supuesto, a LATAM NOA, nuestro auspiciador. Fíjate que LATAM NOA en este fin de año está full con programas de team building para fortalecer el trabajo en equipo y preparar a las empresas para un excelente 2025. Pero además, yo les quiero contar que en www.liderazgol.com pueden descubrir las claves del liderazgo con el libro Liderazgo de mi colega aquí presente, Alberto Maturana, y pueden llevar a sus colaboradores a mejorar sus habilidades de liderazgo con la conferencia del libro, cuyo speaker, por supuesto, no puede ser otro que Alberto Tito Maturana, aquí presente, www.liderazgol.com. Inspiración, estrategias y casos prácticos que transformarán tu manera de liderar. No te lo pierdas. Y antes que te despida tú, yo voy a dejar este programa, por supuesto, ¿con quién? The Scientist, Coldplay. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.